Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez aquí en el canal. Otro día más de este mes de mayo. Hoy estamos a 10. Se cumplen 24 años del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez, que fue un importante político del Partido Revolucionario Dominicano, líder histórico de ese partido, aunque no estuvo presente en la fundación del partido por la llegada del PRD en julio del año 61, si no me equivoco, a la República Dominicana. Pues inmediatamente Peña Gómez formó parte de ese partido. Nació en 1937 y murió en el año 98, un domingo 10 de mayo. Lo recuerdo como ahora. Ese domingo, cuando en el programa Revista 110 se empezó a transmitir en horas de la noche, en el canal Carivisión, que era el 27 en esa época, un breaking news, digamos, en el canal, y ahí empezó a dársele cobertura al fallecimiento de José Francisco Peña Gómez, que estaba en el medio de una campaña política. En el año previo hubo una primaria en el PRD para designar al que sería el candidato a la alcaldía, a sindicatura del Distrito Nacional, que para entonces el distrito era todo. O sea, el distrito que incluía Boca Chica, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este. O sea, esos municipios no existían, se crearon luego, más adelante. Pero en el año 98 todavía la capital la componía todo el Gran Santo Domingo, o sea y todos los barrios. Y luego más adelante se creó la provincia de Santo Domingo, y también se crearon varios municipios, Pedro Brán más adelante, pero previamente Pedro Brán formaba parte, si no me equivoco, de Santo Domingo Este, y también Los Alcarrizos formaba parte de Santo Domingo Oeste. Y bueno, en esas elecciones del año previo, primarias del PRD, no hubo un claro ganador. Los aspirantes eran Eligio Jaques, estaba Miguel Vargas, que tenía un comercial que decía suá, 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 suá. Una versión del merengue de Quinito Méndez, el que luego fuera candidato a la presidencia por el PRD, ministro en el gobierno de Hipólito del 2000 al 2004, y luego terminaría comiéndose él solo el PRD. Bueno, muchas de sus decisiones. Ahí pasó de todo en el PRD. Ha pasado de todo, y hoy Peña Gómez pues cumple 24 años, falleció intentando preservar la unidad del partido, porque estos tres candidatos, ahora se me olvida a mí el nombre del otro, falta uno de los tres, que fue el que más resistencia opuso a llegar a un acuerdo. Bueno, me olvidó el nombre del tipo, pero anda por ahí todavía. Si no me equivoco, fue director de la Liga Municipal Dominicana, si no me equivoco. Bueno, pues Peña Gómez, para preservar la unidad del partido en medio de esta crisis que se dio luego de esta elección. Miguel Vargas era un cuadro importante del partido, era un gran recaudador, había destacado desde principios de los 90 como un gran recaudador para el Partido Revolucionario Moderno, recaudador de fondos que son tan necesarios para poder financiar las campañas. Miguel Vargas contaba con el apoyo en ese entonces, si no me equivoco, de Atuay de Camps, y fue un candidato muy popular, fue un fenómeno político y terminó ganando la candidatura. Pero en el PRD hay una cultura del pataleo. Es un partido que a lo largo de su historia ha tenido ese problema, que el que pierde nunca capitula, nunca concede. El que pierde siempre entiende que hay que llegar a un tipo de componenda con él, y eso lo vimos en el año 97, y Peña Gómez en un discurso a finales, principios del 98, pues combinó a ellos a ponerse de acuerdo cuál sería el candidato. Ellos no le hicieron caso al líder. Él dijo, pónganse de acuerdo
o yo asumiré la candidatura a la sindicatura de la capital. Bueno, no se pusieron de acuerdo, pues Peña Gómez asumió la candidatura y le hicieron una campaña muy bonita y ya finalmente tenía un comercial que había grabado donde él hablaba de todo lo que le había pasado, estaba muy enfermo, ya tenía la salud muy comprometida casi al final de la campaña, y en ese proceso fue a la provincia de Peravia, estuvo en una actividad, parece que se mojó, le debió una gripe, estaba muy comprometida, su salud estaba muy débil, tenía muchos problemas, tenía ese cáncer, lo había debilitado a Peña Gómez significativamente, y al llegar ese domingo, pues él estaba bastante grave y el Señor lo llamó a su lado en la noche de ese domingo y fue muy doloroso. Y aunque las elecciones estaban bien definidas, estaban definidas en gran medida, pasó una avalancha, el Senado lo controló el PRD, 24 senadores, la mayoría de municipios, también la Cámara de Diputados, pero ahí no fueron tantos los votos. El Partido Reformista y el PLD pues pudieron sacar también una parte importante de votos en esas candidaturas. Ya antes de la muerte de Peña, habían provincias definidas como Santiago, que la ganó José Rafael Abinader, padre del hoy presidente. Sorprendió porque Abinader era el perenne aspirante a la presidencia, no había ganado nunca, sino que yo recuerde, hasta ese momento no había ganado ningún cargo electivo y ganó las elecciones como senador de Santiago. Peña Gómez es un político que desata pasiones hablar de él. Yo simpaticé por inercia. Peña Gómez fue un político que generó una adhesión casi monolítica de parte de quienes le seguían, pero también una adversión de parte de quienes le rechazaban. Ya el tiempo y la historia ha ido poniendo a cada quien en su lugar. Se ha vendido la historia de que Peña Gómez no fue presidente de la República por negro. Yo soy de los que afirmaba eso en el pasado, pero luego cambié de opinión. Uno conoce historias, se entera de realidades en el momento y no necesariamente por ser negro, aunque haya pesado, porque yo recuerdo bastante bien lo que se decía y la campaña que se hizo, utilizando ese argumento en contra de Peña Gómez en los años 90, 94, 90 y 96 y todavía en el 98. Ese veneno más sutil del que él habla, pues definitivamente deja claro que Peña Gómez fue atacado hasta el último minuto de su vida, por la razón que fuera. Él falleció y su fallecimiento determinó ese día, el día que murió, el resultado de 6 días más adelante. Johnny Ventura le sustituyó como candidato a alcalde, a síndico, era su candidato a vicesíndico. En esa época no había ley que estableciera que el vicesíndico, el vicealcalde tenía que ser mujer. Eso fue una vaina que se inventaron más para adelante, que igual ha servido para poco o para nada. Y Johnny Ventura terminó siendo alcalde. Johnny Ventura falleció el año pasado, fue un alcalde muy cuestionado en muchos aspectos. Honestamente, la sindicatura de Johnny Ventura genera también mucha controversia. Algunos señalan que fue un buen alcalde, otros que no fue tanto. Bueno, pero la historia está ahí y los resultados de la gestión de Johnny como heredero político de Peña Gómez en ese contexto, pues están ahí. Así que hoy se cumplen 24 años del fallecimiento de Peña Gómez y fue un hombre que desató pasiones, las sigue desatando. Y hablando del PRD, pues el PRD devino en lo que hoy es el PRM. El PRD, como yo les decía a ustedes, siempre ha sido un partido el partido del desorden, partido del caos y de la prepotencia, la altanería, el atropello.
Yo crecí en el seno del PRD. Yo puedo decir cuál es la cultura de ese partido. Y ciertamente no se puede generalizar porque ha habido hombres buenos y malos dentro del partido. Se pueden mencionar hombres y mujeres. A Ibelice Prats como una de las mujeres más brillantes que ha contado el PRD a lo largo de toda su historia. Y otros tantos que están por ahí, pero también ha sido un partido que ha estado inmerso casi siempre en el caos y que muchos de sus dirigentes actúan de forma avasallante, atropellante, y creo que esa herencia, ese ADN, lo llevaron al PRM. Ayer, la Cámara de Diputados, la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados convocó al jefe de la policía a una vista con ellos en el Congreso. El jefe de la policía no asistió. Fue convocado por un órgano que tiene la autoridad para convocar, porque la función principal del Congreso es legislar, pero no deja de ser menos importante también el rol fiscalizador que tiene el Congreso de la República, del Poder Ejecutivo y de todos los funcionarios, incluido el director de la policía. Pues nada, el ministro de Interior y Policía tomó él su decisión y él no fue convocado y él tomó la decisión de sustituir al jefe de la policía y ir ayer a la comisión. Y dice la prensa, esta es una información de Jan Hale Durán del Listín Diario, dice la prensa que el ministro dio la cara por el director de la Policía Nacional. Dice que el director de la Policía, Mayor General Eduardo Ten, no acudió a la invitación que hizo la Comisión Permanente de Interior y Policía para que explique las muertes de personas después de que habían sido detenidas. Se apareció Chu Vázquez allá y dijo: he venido a dar las explicaciones pertinentes. Recuerden que la Policía Nacional, la Dirección de Migración y otras están bajo la sombrilla del Ministerio de Interior y Policía. Además, él dijo porque dice él que no se le ha negado a hablar al jefe de la policía. Mientras sigue diciendo, dice él que habla sobre una serie de aspectos, pero esto generó molestia porque él dijo que él es el ministro y que por eso él fue. Pero él no fue convocado. El que fue convocado fue el director, que tenía la obligación de ir ante ese. Y eso no es una decisión que le toca variarla al ministro de Interior y Policía. Es una decisión que le tocaría variarla a la Comisión de Interior y Policía Permanente de la Cámara de Diputados. Entonces, esa es la característica de la gente del PRD. La prepotencia, la arrogancia, pasarse por el culo las leyes y la Constitución. Esa es la forma que ellos actúan. Y cada vez que el PRD gobierna, hoy PRM, termina desatándose el caos, porque es lo único que ellos traen consigo, caos. Está la historia para evidenciarlo, que lo único que ellos traen es caos, prepotencia, atropello, etc. Hubo diputados que reaccionaron. Dice, aunque Vázquez intentó aclarar la insistencia de Ten, la inasistencia de Ten a la comisión, algunos diputados encontraron la acción de no presentarse injustificable. Tal es el caso del diputado Sócrates Pérez, quien preguntó si será que el director de la Policía Nacional fue destituido y no se enteró. La pregunta que yo tengo para hacerle es saber cuándo salió el decreto destituyendo al jefe de la policía, porque él no apareció y fue citado. Mientras que otros diputados también reaccionaron. A eso le acostumbra el PRD. Hoy PRM. Yo les conté a ustedes el capítulo que terminó de acelerar la muerte de José Francisco Peña Gómez, cuando 3 dirigentes que aspiraban a la candidatura a síndico del Distrito Nacional no se pusieron de acuerdo y decidieron, no nos vamos a poner de acuerdo, que es lo que usted entienda. O el caso del año 99, cuando luego de haber perdido aplastantemente frente a Hipólito,
los otros precandidatos a la presidencia del PRD para el año 2000, de las elecciones del año 2000, hubo que sentarse a negociar. A uno darle la presidencia del partido, a otro hacerlo secretario general, a otra hubo que ponerla de vicepresidenta. Porque si no gana, arrebato. Y cuando son poder, pues atropellan. Cuando son poder, avasallan, humillan, acosan, molestan. Gran parte de ellos, no todos, porque los hay muy decentes. Los hay muy correctos. No estoy generalizando. Muchos de ellos se comportan de esa manera. Ayer el ministro de Interior y Policía, él se superpuso por encima de la Constitución y de las instituciones, y él tomó una decisión que no le correspondía a un tipo que fue legislador 700 años, un tigre que fue presidente del Senado, que conoce los procesos, que conoce los procedimientos. No, él se pasa por el culo eso. Igual que la semana pasada, que hace una rueda de prensa con el mojón español que impuso la ONU para que supuestamente reforme la policía por decreto nombrado un come mierda que no es de aquí. Este tigre viene a anunciar cosas, y luego cuando la prensa quiere hacer preguntas de manera arrogante, dice la que está conduciendo la prensa, esto es una conferencia de prensa, no es una rueda de prensa. Que la diferencia entre una y otra es que usted habla un saco de mierda en una, y en la otra usted permite preguntas. Pero este caso de ayer del ministro de Interior y Policía viene a poner en evidencia que esta gente está abrumada, arrollada por la situación que ha venido provocando la policía desde el año pasado. Yo dije, cuando comenzó todo este lío de la pandemia, que a la policía se le había dado un poder que ellos tenían décadas que no saboreaban. Se le había dado una prerrogativa frente al ciudadano, de la cual ellos abusaron. La muerte de estos jóvenes en estos últimos días es consecuencia de esa cultura que ha existido por décadas, pero que ha sido exacerbada por ese sentimiento que se generó en la policía de que ellos tenían el control de todo y de todos. Los videos que se vieron en un reportaje de la periodista Yulisa Céspedes de el canal CDN, que se transmitió el domingo, de verdad que es desgarrador. Lo que se ve en esos videos, en la cárcel, sin llamarlo cárcel, las 4 paredes asquerosas donde recluyen de manera inhumana, infrahumana a las personas que detienen, es terrible. Y también evidencia de que hay una responsabilidad directa entre la detención ilegal por parte de la seguridad del MOL y entrega a la policía de este joven, y lo que luego pasó en la cárcel de Naco. Ciertamente nada de lo que uno diga o haga ahora le va a devolver la vida a ese joven. Es desgarrador, es inhumano lo que se ve, de verdad. Yo vi el reportaje y a mí se me quebró el corazón y no pude evitar llorar viendo el reportaje de esa joven, viendo todo el abuso al que fue sometido por parte de esa maldita policía. Y si usted le suma ahora que lo que debe de dar explicaciones no la dan, que sale a darla tratando de salvar la cara del gobierno con el escándalo que esto ha provocado, es para que entonces nos pasmemos. Ciertamente hay un intento de matar 2 veces a ese muchacho.
Ciertamente hay un intento de hacer parecer que no hubo responsabilidad de parte de la policía con lo que los presos hicieron. Claro que la hay, totalmente. Y están tratando desde el centro comercial de que no se establezca un nexo entre la forma ilegal y arbitraria que detuvieron a ese muchacho que presentaba evidencia de tener perturbaciones psicológicas y lo que terminó pasando. Su masacramiento a golpe y luego su muerte. Quieren hoy que nos olvidemos de esa mierda. Quieren hoy hacer parecer que el centro comercial es una víctima. No, no lo son. La víctima tiene nombre y está enterrada. Ojalá que en los próximos días el gobierno entienda la situación volátil que esto ha provocado y que los pasos que se den sean lo suficientemente cuidadosos para que aquí no se arme una vaina. Porque de verdad que la gente ya está harta de los abusos de la policía. Nos vemos en un próximo video.